Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio de los jueves. Si es la primera vez que ven nuestro canal, les queremos invitar a que se suscriban y le den el clic a la campanita. De esa manera pueden recibir notificaciones la próxima vez que vamos al aire o cuando ponemos videos nuevos. Así es que les doy la bienvenida en esta noche, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Esther. Este es un libro muy interesante. Es un libro que nos habla acerca de la soberanía de Dios. Nos habla acerca de cómo Dios gobierna nuestras vidas, cómo Dios gobierna la vida de sus criaturas por medio de su providencia. Esto es muy importante para nosotros de llevar siempre en cuenta y de entender que Dios gobierna su creación de manera súper natural, porque sostiene todo el universo entero por su poder, pero a la vez tenemos que entender que Dios gobierna la vida de sus criaturas, las decisiones que tomamos y todas estas cosas. Dios las gobierna por medio de su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios, como dijimos la semana pasada, citando a aquel autor inglés, C.S. Lewis, la providencia de Dios es la manera en que Dios se mantiene en el anonimato. Es decir, Dios trabaja por medio de aquellas cosas que a nosotros tal vez nos parecen coincidencias, accidentes, malas decisiones, buenas decisiones. En las cosas cotidianas de la vida, Dios está activo en la vida especialmente de su pueblo, pero también gobierna toda su creación. Y esto es importante, hemos dicho anteriormente, porque es esencial y fundamental para los cristianos fomentar y crear en nuestra mente un concepto de Dios que sea elevado. Es decir, crear en nuestra mente un concepto de Dios elevado. Esto es absolutamente importante. Y también tener tener listo, por decirlo así, o tener lista una teología de la soberanía de Dios. ¿Por qué es importante? Porque cuando los problemas llegan a nuestras vidas, si no estamos arraigados, si no estamos fundamentados cementados en la soberanía de Dios y en la personalidad de Dios y cómo Dios obra, podemos caer en la desesperación. Entonces, esta es parte de lo que estamos tratando de hacer al estudiar este libro de Esther, porque es muy interesante que en este libro de Esther no se menciona el nombre de Dios de manera directa, no se nombra a la persona de Dios de manera directa en este libro, pero en este libro, como dijimos la última vez, podemos ver entretejido en este libro, en la tela de este libro, podemos ver a Dios entretejido, obrando detrás de las escenas, controlando y gobernando a sus criaturas y trayendo a cabo su propósito, también protegiendo a su pueblo. Así es que esto es absolutamente indispensable para nosotros como cristianos siempre llevar en cuenta que es la soberanía de Dios y cómo esa soberanía trabaja por medio de la providencia de Dios. Es decir, cómo Dios orquesta, posiciona y mueve las piezas de tal manera que todas las cosas que suceden, en ellas Dios está obrando de manera dinámica y trayendo como resultado lo que Él ha ordenado, es decir, su decreto divino. Esto es absolutamente importante para nosotros de entender. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos recuerda de esta realidad en su carta a los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo 28, Pablo nos dice, y sabemos que Dios obra, dice Pablo, en todas las cosas para el bien de aquellos quienes le aman a Él, aquellos quienes han sido llamados acorde a su propósito. Entonces, este verso es esencial para nosotros
porque describe lo que Dios está haciendo en el libro de Esther. Hemos visto en nuestro recorrido por este libro cómo sucesos malos y buenos, e incluso el pecado de este rey Asuero, han sido instrumentos que Dios ha utilizado para posicionar a la reina Esther en la posición de reina, ¿verdad? Vimos que en el primer capítulo como el rey hace una serie de fiestas, festivales, hace una serie de orgías, y culmina estas orgías con la deposición, es decir, la reina Vasti es depuesta, es removida del reino porque se rehúsa a participar en este tipo de cosas con el rey, especialmente cuando el rey la manda a llamar y ella quiebra el protocolo, es decir, rompe la etiqueta, rompe el protocolo real, y como consecuencia de esto, la reina Vasti es removida de su posición como reina. Esto nos da una ventana, nos presenta un cuadro, nos da una pista del carácter de este rey. Este rey realmente no es una persona buena. Vimos cómo este rey está dispuesto a permitir que un genocidio tome lugar en su reino, ¿verdad? Vemos que el personaje de Amán, quien representa, como dijimos anteriormente, a Satanás en este libro, el gran enemigo, el que se opone al pueblo de Dios, el que quiere destruir al pueblo de Dios, es representado por este personaje Amán. Y durante la historia siempre han habido personajes que actúan de esta manera, que se convierten en el instrumento de Satanás. En este caso, este es el villano de esta historia, por decirlo así, es este hombre Amán. Entonces vemos que el rey depone, remueve a su reina, y es como así se da la ocasión y se ponen las piezas en su lugar, las circunstancias que dan cabida a que haya necesidad de encontrar otra reina. Y es en esta posición, y es por medio de estas circunstancias que entra Esther a la escena. Y ahora encontramos a la reina Esther en una posición muy difícil, porque ahora se le ha llamado a identificarse con su pueblo. Se le ha llamado a identificarse con su pueblo, como vimos la última vez en nuestro estudio, que a la reina se le llama a identificarse con su pueblo. Se le llama a identificarse con los judíos. Hasta este punto ella había escondido su parentela, había escondido su descendencia, había escondido el hecho de que ella era judía. Pero en este punto, en las circunstancias, ahora se le llama a ella a identificarse con su pueblo. Si quieren ver el programa anterior, vamos a dejar en la descripción de este video, vamos a dejar un link, un enlace al programa anterior, para que de esa manera lo puedan ver y puedan ver de qué esto se trata. Así es que vemos que la reina ahora está siendo llamada a convertirse en la representante de su pueblo. Tenemos que entender en el contexto de este pasaje que su pueblo ha sido condenado a morir por el decreto del rey, siendo influenciado el rey por este villano Amán. Ahora el rey ha permitido que un decreto salga en contra de los judíos. Y este decreto lleva como objetivo la destrucción de todo el pueblo judío que está esparcido por todo el reino del rey Asuero. Tenemos que acordarnos que esto toma lugar en el tiempo de los medos y los persas. Los medos y los persas, quienes derrocaron y tomaron el lugar de los babilonios, quienes habían llevado a los israelitas como cautivos a Babilonia. Así es que a este punto en la historia, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, está esparcido por toda la tierra. Ahora, tenemos que recordar que en este punto de la historia, el rey Ciro había decretado que los israelitas podrían regresar
a su tierra natal, que es la tierra de Israel. Pero muchos habían decidido quedarse en la dispersión, esto se conoce como el diáspora, y no han regresado a la tierra, a su tierra natal, a la tierra de Israel. Y de manera conveniente, por decirlo así, pues, hemos dicho que es la providencia de Dios que está trabajando en todas las cosas. Y la reina Esther es uno de estos exiliados que decide quedarse afuera de la tierra de Israel. La reina Esther es uno de estos exiliados que decide quedarse en el imperio de los medos y los persas, afuera de la tierra santa. Y es en estas circunstancias que ella llega a convertirse en la reina del imperio medo-persa. Lo que es interesante aquí, hermanos, y lo que quiero destacar son 4 puntos muy importantes. El primer punto es este. Dios nos coloca precisamente donde Él nos quiere tener. Dios nos posiciona en la posición donde nos encontramos, en las circunstancias donde nos encontramos, y lo que Dios espera es que seamos útiles en esa posición donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces quizá nos encontramos en situaciones difíciles, tal vez no la situación más ideal del mundo, y podemos llegar a quejarnos de nuestra situación o decir, bueno, si solamente estuviera en otra posición yo podría servir a Dios. Pero lo que podemos ver aquí, una aplicación práctica de este texto, es que Dios nos pone donde Él quiere y nos tiene a donde Él precisamente nos quiere tener. Y lo importante es que tenemos que entender es que debemos de buscar ser útiles a Dios en cualquier circunstancia en la cual Él nos haya puesto. Es importante de entender que las circunstancias en las cuales nos encontramos quizás no sean las más ideales desde nuestro punto de vista, pero no necesariamente quiere decir que Dios no tenga un propósito para esta situación. Lo importante es estar siempre dispuestos a hacerle útil a Dios. Esto es lo importante. Lo importante es estar siempre dispuestos a hacerle útil a Dios en las circunstancias que nos encontramos. Esto es absolutamente indispensable para nosotros. Siempre estar dispuestos a servirle a Dios y no nuestras ambiciones. Porque observemos las circunstancias de la reina. Vimos en el capítulo anterior que Mardoqueo se rompe en silicio y lamento al escuchar el decreto que el rey ha permitido a Amán poner en contra de los judíos, el pueblo de Dios. Y vemos que Mardoqueo se desata en llanto y en silicio e incluso va a terminar enfrente de la puerta del rey. Ahora la reina, cuando ve esta situación, su reacción de ella es mandarle ropas para que Mardoqueo se cambie el silicio. Pero Mardoqueo se rehúsa a abandonar el silicio. Es decir, él rehúsa ignorar las circunstancias porque las circunstancias son precarias. Y al contrario, Mardoqueo presiona a la reina a actuar de parte de su pueblo. Presiona a la reina a identificarse con su pueblo y a pedir por su pueblo. Ahora, vimos en el capítulo anterior que una circunstancia muy interesante surge aquí, y es que nadie puede entrar a la presencia del rey sin ser llamado. Va contra la ley. Y quien quiera que fuese que rompiese el protocolo real, es sujeto entonces a la penalidad de muerte, a la pena de muerte. Entonces la reina entiende y le recuerda a Mardoqueo que este es el riesgo que ella correría si ella va
ante la presencia del rey sin ser llamada. Su vida está en peligro. Pero lo que está en peligro también no solamente es la vida de la reina, pero también la vida del pueblo de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios está en peligro. ¿Cuáles son las circunstancias? Perdón, las implicaciones de estas circunstancias. Bueno, si no hay un pueblo de Dios, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3, que nos dice el apóstol que los oráculos de Dios les han sido dados al pueblo de Israel. Eso quiere decir la palabra revelada de Dios, la Biblia, nos ha llegado por medio del pueblo de Israel, por su pueblo escogido. Entonces, es importante de entender que si no hay un pueblo de Dios, Israel, el pueblo escogido, no hay Biblia. Ahora, lo más importante de todo esto es que el Mesías habría de venir de la descendencia de Abraham, es decir, de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces, hemos visto en la historia, siempre han habido individuos que han tratado de destruir al pueblo de Dios de esta manera, de aniquilar a todo el pueblo de Dios. Hemos visto, por ejemplo, a Faraón en el libro de Génesis, en el libro de Éxodos. El libro del Éxodo nos da el relato de Faraón, quien trató de destruir a los hijos de Israel. Luego de esto vemos a este hombre llamado Amán, aquí este villano también, quien intentó destruir al pueblo de Israel. Y luego en la historia del siglo pasado, en el siglo XX, vimos también a este individuo, a Adolfo Hitler, en Alemania, el cabecilla de los nazis, quien también trató de destruir a todos los judíos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces hemos visto que Satanás siempre tiene agentes que se convierten en piezas instrumentales de su plan de oponerse al plan redentivo de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que está en juego aquí, esto es lo que está en peligro. Si el pueblo de Israel es destruido, no hay redención, no hay salvación para nosotros, ¿verdad? Entonces esto es lo que está en juego, esto es lo que está en peligro. Entonces Mardoqueo le dice a la reina, no creáis que porque estás en el palacio del rey aquí vas a estar a salvo del decreto. El decreto era la aniquilación de todo el pueblo. Este es un pueblo condenado. Dijimos la última vez que esto nos presenta un cuadro del Cristo. La reina aquí nos presenta un cuadro del Cristo porque ella es llamada a identificarse con su pueblo y a convertirse en el representante de su pueblo y presentarse a la corte real. Es decir, ella se convierte en el representante de su pueblo, de un pueblo condenado por el rey. De la misma manera, Cristo se ha presentado ante el Tribunal Supremo de Dios y se ha presentado como nuestro representante, el representante de todos aquellos quienes han creído en su nombre. Y se presentó ante el Tribunal Supremo de Dios y a él le fue a él le fueron imputados los cargos. A él le fueron imputados los cargos que nosotros, los cargos de nuestros crímenes, es decir, nuestros pecados. A él le fueron imputados. ¿Qué quiere decir esto? Que a él le fueron acreditados nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Cuando él se presenta ante la Corte Suprema de Dios, ante el Tribunal Supremo de Dios como nuestro representante, a él le son cargados nuestros pecados. Él es nuestro representante y por consecuencia, él va a recibir, ¿verdad? Él recibe el castigo que nosotros nos merecemos. Para que así de esta manera el requerimiento de la ley sea cumplido
La ley que dice que Dios no dejará al culpable sin castigo, ni dejará a aquel que quebranta su ley sin recibir su merecido, que no dejará al culpable libre. De esa manera, la ley dice que toda alma que peque morirá. Entonces, de esta manera, la justicia de Dios es satisfecha, porque Cristo, como nuestro representante, recibe en su cuerpo el castigo que nosotros nos merecemos. Cristo recibe el castigo que nosotros nos merecemos, recibe la penalidad de nuestros pecados. Cristo recibe la penalidad de nuestros pecados y se convierte en nuestro representante ante el Tribunal Supremo de Dios. De esa manera, Cristo paga el precio por quebrantar la ley y paga también el precio por pecar en contra de Dios. Entonces tenemos que entender que la reina, como el representante o la representante de su pueblo, también lleva esa responsabilidad ante el rey. Y que el riesgo aquí es que ella es entonces colocada en una situación muy difícil, porque no solamente está en riesgo su posición como reina y todas las cosas y las comodidades que ella ha obtenido por ser reina, pero también está en riesgo su propia vida. Entonces lo que se le ha pedido a la reina es que ella abandone su posición, la ponga en peligro y ponga su vida en peligro por la razón de salvar a su pueblo. Y es por eso que de la misma manera como esta reina entonces es llamada a representar a su pueblo, Cristo ha representado a todos aquellos quien han creído en su nombre. Él se ha presentado ante la Corte Suprema del Rey, del Dios Todopoderoso, y pagó el precio por nuestros pecados. Y es de esta manera como Esther nos presenta el cuadro, un cuadro muy interesante, un cuadro que representa lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, en estas circunstancias, en las cuales vamos a ver en el capítulo número 5, versículos 1 al 2, vamos a ver ahora otro cuadro también del Cristo, otro cuadro de la gracia de Dios, otro cuadro, vamos a ver otro cuadro de la obra redentora del Señor Jesucristo. Así es que vamos a leer en el versículo número 1. Vamos a leer simplemente dos versículos en esta ocasión. Los versículos 1 y el 2. Y vamos a ver lo que toma lugar aquí. Nos dice, y aconteció el tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se presentó en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Vamos a parar aquí un momento. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vimos la última vez en el capítulo número 4, el final, que la reina responde a Mardoqueo cuando Mardoqueo le manda a decir a la reina que este es el momento para actuar. Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe? Le dice Mardoqueo a la reina, que ha sido llamada, ha sido puesta, ha sido colocada como reina para una circunstancia como esta, para una situación como esta, ¿verdad? Estamos parafraseando, pero esto es en esencia lo que Mardoqueo le dice. ¿Quién sabe si has llegado a ser reina precisamente para este momento? Ahora, esto es importante porque tenemos que entender esto. Cuando Dios llama, Dios también equipa. Eso es importante. Tenemos que entender que Dios no llama al equipado, sino que equipa al que llama. Dios habilita al que llama. ¿Por qué esto es importante? Porque la palabra nos dice que no es por la fuerza de la carne, no es por la astucia del hombre que Dios actúa. Al contrario, la Biblia nos dice que Dios se deleita en las cosas que son débiles, que Dios escoge a las cosas que son consideradas por el mundo como nada para humillar a aquellos que se ensaltan, para humillar a aquellos que
que, que se elevan, aquellos que son vistos por el mundo como sabios. Dios usa a las cosas más insignificantes para humillar a los sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera queda claro que el que obra, de esa manera queda claro que el que ha obrado es Dios y no el hombre. De esa manera Dios recibe toda la gloria para sí mismo y no la comparte con ningún hombre. Ahora vemos aquí que la reina responde a, a la petición de Mardoqueo de ir con el rey y dice, la reina dice a Mardoqueo que ella va a ir a ver al rey aún sin ser llamada, lo cual representa la muerte para la reina. Tenemos que acordar que la reina Vasti fue depuesta y perdió su vida, presuntamente perdió su vida por esto, por romper el protocolo real. Ahora lo que la reina Esther va a hacer es exactamente lo mismo, simplemente de una manera irónica, porque la reina Vasti rompió el protocolo real porque ella no fue cuando fue llamada. Ahora la reina Esther va a romper el protocolo real yendo cuando no es llamada, ¿verdad? Es muy interesante. Ahora vemos que la reina le dice a Mardoqueo que se humillen, les llama a ayunar a todos los judíos en la ciudad de Susa a que ayunen con ella y que ella va a ayunar con sus doncellas de igual manera. Eso es importante porque lo que dijimos la última vez es que aquí la reina nos muestra que ella tiene prudencia, que es una mujer astuta y de prudencia. Esto es muy importante de destacar para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nos podemos dar cuenta aquí de algo muy interesante. ¿Qué es? Bueno, que la reina no confía, no pone su fe en su belleza, pero al contrario, ella exhorta a Mardoqueo y a los judíos en la ciudad de Susa y ella misma al ayuno, a humillarse delante de Dios para ir delante de ese rey, no confiando en su belleza. Ella era una mujer hermosa, obviamente había ganado el concurso de belleza que la colocó como la reina, pero en lugar de confiar en su belleza corporal y poner su confianza en la carne, ella se humilla y manda a los judíos a humillarse al ayuno delante de Dios. Y no ir en las fuerzas de la carne, pero ir en las fuerzas, con las fuerzas de Dios. Eso es absolutamente importante para nosotros de entender aquí en este pasaje. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en su primera epístola, en el capítulo número 5, en el versículo 7, dice Pedro, citando el Antiguo Testamento, Pedro nos dice que Dios le da gracia al que se humilla, pero Dios opone al que es orgulloso. ¿Verdad? Alguien ha dicho que el espíritu que se está oponiendo a la iglesia ahora en día es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de orgullo. Hay muchos pastores que actúan como si fueran estrellas de cine o estrellas de Hollywood, ¿verdad? Actúan como si fueran estrellas de la farándula. Se visten como que si fueran estrellas de cine. No parecen pastores. Igual las mujeres. Ya no se diga de las mujeres. De igual manera se van a la iglesia como si fuesen a un nightclub, como si fuesen a una discoteca y no ante la presencia del Dios que es santo. ¿Verdad? Aquí vemos que esta mujer, Esther, se viste con sus vestiduras reales. Ahora, estas vestiduras reales era algo dignificante, algo digno de su posición, ¿verdad? Ella va a ir de manera digna ante este rey, mas sin embargo, va a ir y va a quebrantar esa ley que
que dice que todo el que va a la presencia del rey sin ser llamado será puesto a muerte. Ahora esto es importante porque tenemos que entender que a menos, escuchen bien, y esto es lo que es aquí donde se nos es presentado un cuadro de la gracia de Dios. Esta reina va a representar a un pueblo que está condenado. Y ella, al ser representante y alinearse con este pueblo y al quebrantar, a ir de esta manera ante el rey, quebrantando este protocolo real, ella se pone en una posición igual de precaria y a menos que ella reciba la gracia del rey, está perdida. Está absolutamente perdida. La tradición cuenta que la única manera que ella podría salvar su vida es si el rey le ofrece el cetro real, que el rey le apunte con el cetro real. De otra manera, inmediatamente ella sería puesta a muerte. Así es que esta es la condición realmente. Esta es la condición en la cual todos nosotros nos encontramos delante del Dios quien es santo. Si para ir a ver a este rey, que es un hombre, había que observar un protocolo, habría que observar todas las reglas y las maneras que este rey merecía por ser rey. Es decir, si para acercarnos a este hombre, quien es un rey, habría que observar todas estas cosas, y acercarnos sin ser llamados significaría la muerte, ¿cuánto más significa acercarnos a un Dios quien es santo? ¿Cuánto más importante y cuánto más peligroso es acercarnos a un Dios quien es santo y al cual hemos ofendido? Es importante de entender que aquí la reina al hacer esto, ella había renunciado a sus privilegios como reina. Y no solamente eso, esto la convierte a ella en una persona no grata ante el rey al quebrantar este protocolo real, porque la ley de los medos y los persas era irrevocable. Quiere decir que no se podría quebrantar, y esta era la ley. Entonces la reina no tenía ningún tipo de excusa o argumento que podría usar. No tendría ningún tipo de argumento, no habría ninguna excusa. Ella, al momento que se presenta a la presencia del rey de esta manera, ella se convierte automáticamente en una violadora de la ley y por ende merece el castigo que la ley impone. Y no hay excusa. De la misma manera, todos nosotros, quienes hemos pecado y hemos quebrantado la ley de Dios, de igual manera nosotros no tenemos ninguna excusa delante del Dios Santo. Si Dios nos da lo que nos merecemos, y es precisamente este es el punto que queremos hacer, si Dios nos da lo que nos merecemos, si el rey le da a la reina lo que ella se merece por quebrantar el protocolo real, la respuesta, es decir, la justicia, entonces reclama la muerte de la reina. De la misma manera, si Dios nos da justicia, eso sería nuestra muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora tenemos que entender esto que es absolutamente importante. Cuando la Biblia habla de la muerte, habla de la muerte del cuerpo y habla de la muerte de la Biblia, perdón, de la muerte de la alma.
del individuo. Esta decisión es absolutamente importante porque cuando la Biblia habla de la muerte en términos del juicio final, se refiere a la segunda muerte, esa muerte que no cesa, esa muerte que describe la agonía y el tormento de todos aquellos que son enviados justamente por haber quebrantado la ley de Dios al infierno. Entonces, en este caso, cuando la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, se refiere precisamente no a dejar de existir como muchas sectas enseñan de manera errónea. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan esta doctrina falsa de la destrucción del alma, es decir, cesamos de existir. Eso no es correcto. La Biblia nos dice que vamos a tener una resurrección corporal y que aquellos que han creído en Cristo y puesto su confianza en Él como su Salvador, como su Señor, y se arrepintieron de sus pecados, entrarán a la gloria eterna. Y aquellos que no creyeron en Cristo serán condenados por su pecado que han cometido, y parte de ese pecado es el rechazo a Cristo, obviamente. Tenemos que entender que no somos condenados porque rechazamos a Cristo, no. Rechazar a Cristo simplemente le agrega a nuestro pecado, porque ya estamos condenados. Eso es absolutamente importante y esta distinción es importante para nosotros. Entonces, de la misma manera nosotros estamos condenados, no tenemos ningún argumento, ninguna excusa, no hay nada que podamos darle a Dios que pueda poner una obligación moral sobre Dios y Dios tenga que a fuerza salvarnos, ¿verdad? Esto es lo que la religión católica enseña, que por medio de los méritos y las penitencias y todas estas cosas ponemos una imposición moral ante Dios y Dios ahora está obligado a salvarnos. La palabra nos dice claramente que por las obras de la carne, por las obras de la ley, dice la palabra bien claro, ninguna carne será justificada delante de Dios. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Porque por las obras de la ley, dice Pablo en su carta a los Romanos, ninguna carne será justificada delante de Dios. Entonces, aquí la reina Esther ahora nos presenta ese cuadro. Ahora ella, como el representante del pueblo de Dios, ahora representa esas circunstancias de igual manera. Ella al presentarse delante de Dios, del rey, delante del rey de esta manera, ella se pone en esas mismas circunstancias. Y ahora lo que ella se merece es la muerte. Entonces vamos a ver qué es lo que el rey hace. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Entonces vemos que la reina se presenta en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey, y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Dice el versículo 2, y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia, ¿verdad? Esta es esa palabra. Ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro, ¿verdad? Entonces el rey, en lugar de darle a la reina lo que la ley dictaba, le da gracia. Y esto es lo que la gracia es. La gracia es cuando recibimos algo que no nos merecemos. Por definición, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es recibir algo que no hemos trabajado por ello. Es recibir algo que no nos merecemos. Es recibir lo contrario de lo que nos merecemos. He escuchado, hermanos, muchas veces que dicen, Dios me va a dar justicia. Pero realmente, hermanos, lo que queremos es gracia.
No queremos justicia. No queremos la justicia de Dios porque la justicia de Dios nos condena. Ahora lo que queremos es la gracia de Dios. Queremos que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé lo que no nos merecemos, que nos dé gracia, ¿verdad? Entonces vemos aquí que aquí se nos presenta un cuadro interesante, un cuadro que nos ilustra nuestra posición, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, en lugar de darnos lo que nos merecemos, la condenación, nos ha dado su gracia. Y para todo aquel que escucha este mensaje, lo que Dios en este momento le ofrece al pecador no es la justicia, pero es la gracia. La gracia por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Esto es absolutamente maravilloso, porque Dios no solamente ofrece su gracia, pero comanda, ordena al hombre a venir a esta gracia. Pero lamentablemente el hombre desprecia la gracia de Dios. El hombre desprecia la gracia de Dios, se rebela en contra de él y en lugar de caer postrados ante su magnífica gracia, nos rebelamos delante de él y levantamos nuestro puño en contra de él. Si no fuese porque Dios en su infinita gracia nos busca, nos quebranta, nos regenera, para que de esa manera podamos ver a Cristo y creer en Él, nadie fuese salvo. Es por eso que la palabra nos dice claramente, nos dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Dice, le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Eso es absolutamente importante para nosotros de entender, que si estamos en Cristo no es porque nosotros éramos mejores que el vecino que quizás es un ladrón, o la vecina que quizás es una prostituta o es una hechicera o una vidente o una bruja. No. La razón que estamos en Cristo no es porque éramos mejores que ellos, pero es porque Él tuvo piedad, tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Dios. De la misma manera como vemos aquí a la reina Esther, quien no tiene nada que ofrecer en este punto, porque ella al quebrantar esta ley, al ir delante del rey sin ser llamada, ella ha perdido todo atributo, ha perdido todo rango, ha perdido todo privilegio, no tiene ningún reclamo ante el rey, no tiene ninguna excusa, no hay nada que ella pueda decir o hacer para cambiar esta ley. Mas sin embargo, se nos dice en el texto bien claro que ella obtuvo gracia ante sus ojos. De esa misma manera, todo aquel que se vuelve a Cristo y pone su fe en Él, recibe la gracia de Dios. Todo aquel que se vuelve a Cristo crucificado por nuestros pecados y cree en Él, que resucitó de entre los muertos al tercer día y pone su fe en Él, todo aquel que se vuelve a Cristo se hace acreedor de esa gracia de Dios. No porque lo merezcamos, pero porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque Dios es misericordioso y tardo para la ira. Todo aquel que pone su fe en Cristo recibe la gracia de Dios. Como esta reina recibe el cetro, que era el indicativo, que era la ilustración de que había recibido favor del rey. De la misma manera, ahora el Rey de Reyes nos extiende su cetro de gracia, nos manda a creer y arrepentirnos. Tenemos que entender que no tenemos opción. Sí, no tenemos opción, porque
Tenemos que entender que venir a la gracia de Dios no es una opción que Dios nos da. No, es un mandato divino. Y que cada momento que escuchamos ese mandamiento, arrepentirnos y a creer y ser salvos, y no lo obedecemos, estamos viviendo en rebelión en contra de Dios. Y que simplemente el hecho que Dios nos tiene paciencia y no nos lleva al infierno al momento de nuestro rechazo no quiere decir que no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Vivimos con la ira de Dios sobre nosotros y rechazamos este mandato que Dios nos da a creer, a arrepentirnos y a ser salvos. No es negociable. Cada minuto de nuestra vida que pasa sin nosotros rendirnos ante el Rey de Reyes, estamos acumulando ira. Estamos acumulando ira para en contra de nosotros para ese día tan horrible que será para todo aquel que ha rechazado obedecer el mandamiento de ser salvos, el mandamiento a creer, arrepentirse y ser salvos. Porque es un mandamiento, hermanos. No es una opción, no es simplemente una invitación, como dicen muchos evangelistas, muchos hermanitos. Dios nos invita, no es simplemente una invitación, es un mandamiento. Y no tenemos la opción de rechazarlo. Y vamos a pagar el precio por rechazarlo. Así es que eso es absolutamente importante para nosotros de entender. Que no tenemos alternativa. No tenemos alternativa alguna. Tenemos que entender que vamos a afrontar la ira santa de Dios si no nos arrepentimos y creemos en Cristo, quien se dio por los pecadores, quien se dio por todos aquellos que creen y se arrepienten en su nombre. Así es, hermanos, que vamos a parar aquí esta noche. Les agradecemos por su tiempo. Les agradecemos por haberse quedado con nosotros. Si tienen algún comentario, por favor dejen el comentario en la área de comentarios. Eso nos ayuda también a promover el video. Y si encontraron este video de edificación, de ayuda, por favor déjenos saber, déjenos el comentario y compártanlo. Compartan el video con sus amigos. Ayúdenos a esparcir la sana doctrina. Y si el Señor lo permite, nos veremos en la próxima ocasión. No se olviden de dejarnos su comentario, dejar el like y suscribirse si no se han suscribido. Esto nos ayuda a promover la sana doctrina. Y si el Señor lo permite, nos veremos la próxima vez. Si el Señor nos da vida y nos permite, nos veremos la próxima vez. Y recuerden que el mandamiento es arrepentirnos, a creer en Cristo. El mandamiento es arrepentirnos, a creer en Él, a volvernos de nuestros pecados, volvernos hacia Dios, a buscar a Dios mientras Él pueda ser encontrado. Ese es el mandamiento. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que no es opcional, que cada momento que pasa en nuestras vidas sin obedecer ese mandamiento a creer y arrepentirnos y ser salvos, estamos acumulando ira para el día del juicio final, hermanos. Así que tenemos que entender esto es importante, es algo que es de vida o muerte y de consecuencias eternas. Así es que les damos las gracias en esta ocasión por haberse quedado con nosotros y nos estaremos viendo, si el Señor Jesucristo lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Así que les doy las gracias, hermanos, y que el Señor me los guarde y me los bendiga.